Miqueas capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Ahí tienen entonces el texto que vamos a terminar de comentar en esta mañana. Bienvenidos todos, entonces vamos a comentar lo último que Dios pide aquí. Y no porque sea lo último es lo menos importante, quizás es lo más importante. Humillarte ante Dios. Tratábamos de responder esta antigua pregunta: ¿cómo podré acercarme al Señor? ¿Cómo acercarme a Dios? ¿Qué ofrecerle a Dios? Era la pregunta que se hacían en los días de Miqueas. Y ellos trataron de responder esta pregunta presentando holocaustos, ofrendas quemadas, una enorme cantidad de ofrendas, de litros de aceite. Hasta pensaron en ofrecer a sus propios hijos, ¿verdad?, como una ofrenda al Señor. Pero el Señor les dijo: yo no quiero nada de eso. Pido de ustedes solamente 3 cosas: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y como decíamos, a veces nos confundimos nosotros respecto a lo que Dios realmente quiere de nosotros. Pero cuando vamos a la palabra del Señor encontramos que esto es lo que Dios más quiere de nosotros. Y quiero entonces en esta mañana enfocarme en lo último: humillarte ante tu Dios, que es lo que Dios también nos pide. Humillarse ante Dios es sencillamente doblegar nuestro orgullo ante la santidad de Dios. Es postrarnos ante la grandeza y la soberanía de Dios. Humillarse delante de Dios es un acto de reconocimiento de que sin Dios nada podemos hacer y nada podemos ofrecer que sea de su entero agrado. Humillarnos delante de Dios es rendirnos a su voluntad. Significa aceptar o reconocer también lo que yo soy delante de Dios. Podríamos practicar la justicia. Podemos ofrecer actos de misericordia. Pero ninguna de esas cosas nos van a justificar delante de Dios. Porque no será suficiente los actos de justicia que nosotros podamos presentar para ser aceptados delante de Dios. Solo nos queda lo último que Dios nos pide. Solo nos queda humillarnos. Podemos hacer muchas cosas para que nos acepte, pero esas cosas podrían hacernos caer en el orgullo. Mira, Señor, esta justicia tengo para ofrecerte. Todos estos actos de misericordia tengo para ofrecerte. Pero el Señor nos dice: humíllate delante de mí. Y vamos a ver en esta mañana que esto último que el Señor nos pide aquí es algo que no tiene comparación. Y para Dios vale más que cualquier sacrificio que podamos ofrecer. Voy a remitirme al Salmo 51, versos 16, 17, cuando David en esa oración de confesión, de arrepentimiento, al final del Salmo 51 le dice: Señor, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado.
Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso es lo que está diciendo David. Yo podría ofrecerte un holocausto, un sacrificio, pero en este momento, Señor, no es lo que tú demandas de mí, lo que tú quieres de mí, le dice David. Es un espíritu quebrantado. En otras palabras, que yo me humille delante de ti. Primero, hemos de estar conscientes de que se nos pide humillarnos, pero humillarnos delante de Dios. No es delante de un hombre. Somos llamados a respetar a los hombres, pero solo nos humillamos ante el Dios de todo el universo, porque es un Dios santo, es un Dios todopoderoso, es un Dios eterno y a la vez profundamente misericordioso. Y ante ese Dios somos llamados, somos invitados a humillarnos. Lo reconocemos como nuestra justicia y nuestra misericordia. Hace falta en nuestros días este ejercicio espiritual, este ejercicio de humillarnos delante de Dios, de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, no solamente en algunos caminos. Un reconocimiento permanente de que sin Él no llegamos a ninguna parte. Ustedes saben que por naturaleza somos rebeldes y somos personas autosuficientes. O nuestro reconocimiento de Dios es cíclico. Cuando a veces estamos pasando por una situación complicada, tendemos a humillarnos delante de Dios, pero cuando todo va bien con nosotros, no necesitamos a Dios y nos ponemos arrogantes. Y otra vez somos sacudidos y somos obligados casi por Dios a humillarnos delante de Él. El apóstol Pedro, bajo inspiración divina, dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice Pedro que Dios exalta a los que se humillan delante de Él. Una y otra vez en la palabra del Señor se nos dice eso. Santiago 4:10, por ejemplo, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que somos invitados a humillarnos delante de Dios y delante de la poderosa mano de Dios. Y Dios exaltará, dicen aquí los escritores, a los que se humillan delante de Él. Y Dios también escuchará la oración de quienes se humillan delante de Él. Daniel en el capítulo 10, verso 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No solamente somos exaltados cuando nos humillamos delante de Dios, sino también Dios escucha nuestras oraciones. Hay un relato en la historia de los reyes de Judá. Y quiero mencionar el caso de un rey llamado Manasés. Reinó 55 años en Jerusalén. La Biblia dice que al principio de su reinado hizo lo malo delante de la presencia del Señor. Dicen que fue el rey más perverso que tuvo Israel. Se le acusa de ser el asesino del profeta Isaías. Cuando uno lee la historia de Manasés, descubre que era un hombre muy idólatra, astrólogo, no astrónomo por si acaso. Practicaba la adivinación y el ocultismo, cometió sacrilegio, entregó a sus hijos al sacrificio, provocó la ira de Dios, hizo que toda la nación se apartara de Dios, incluso fue un obstáculo para la fe de su pueblo. Y la Biblia dice que Dios le advirtió, pero no escuchó la voz de Dios. Y vinieron los enemigos, los asirios,
y lo tomaron prisionero y engrillado lo llevaron a Babilonia. Pero la Biblia dice que en su angustia el rey oró a Dios y hace lo que Dios nos pide en esta mañana, se humilló delante de Dios. Y dice el verso 12 de 2 de Crónicas 33, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Así es. A veces la aflicción, la angustia, las cadenas, como en este caso del rey Manasés, lo llevó entonces a humillarse delante de la poderosa mano de Dios. Qué bueno que este rey al final termina reconociendo a Dios y humillándose delante de él. Manasés hizo lo que muy pocos hacen hoy. ¿Cómo quisiéramos que quienes ostentan cargos de poder y autoridad pudiesen humillarse ante Dios también? Reconocer que sobre ellos hay alguien más grande, está la autoridad de todo el universo. Vivimos en un clima de mucha rebeldía, una rebeldía máxima. Nadie se quiere someter a otro. Los hijos se rebelan contra los padres contra la autoridad. Queremos mandar, pero no obedecer. Pablo dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Es una sumisión mutua. Aún en el matrimonio somos llamados a someternos unos a otros. Pero vaya que nos cuesta ceder, que nos cuesta someternos. Y mucho más, someternos a Dios. El Salmo 2, 1, 4 revela la rebeldía del ser humano con estas palabras. ¿Por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo, librémonos de su yugo. Este pareciera ser el ambiente de nuestra época. Soltarnos de la atadura de Dios, rebelarnos en contra de Dios, más que someternos y humillarnos a Dios. Y el Señor nos recuerda y nos dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si nos humillamos delante de Dios, Dios oirá nuestros ruegos, Dios nos exaltará y dice a Isaías que Dios nos vivificará. ¿Qué nos pide Dios entonces? Terminando esta reflexión que dejamos planteada el domingo pasado, ¿qué nos pide Dios? Que nos humillemos también delante de Él. Si hay alguien que es nuestro ejemplo en esto, es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, ¿verdad? Él se humilló delante de su Padre que está en los cielos. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, allí en Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, Él lo explica. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué precioso es esto. Yo y el Padre uno somos.
dijo Jesús. Él es Dios. Pero no se aferró a su condición de Dios. Dice aquí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A veces nosotros, ¿verdad?, nos aferramos a nuestra posición, a la autoridad que nos ha sido dada, al cargo que ostentamos, y nos aferramos y decimos, no, yo no me humillo porque yo soy fulano de tal. Yo no pido perdón porque soy el gerente aquí. Eso va a ser un signo de debilidad. Y nos aferramos a nuestra condición y a nuestra posición para no humillarnos, sino pedir perdón. Pero él no hizo eso. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué dice después? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo no solo se humilló a sí mismo, sino que también fue humillado. Hay una diferencia entre humillarse a sí mismo y ser humillado. Y el Señor hizo las dos cosas. Él se humilla voluntariamente, cede sus derechos y dice, Padre, he venido a hacer tu voluntad. Se humilla a sí mismo. Pero ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo también fue humillado. Nadie como Él ha sido humillado. Allí en la cruz lo humillaron, le tiraban su barba y le golpeaban y le decían, ¿quién te golpeó? Lo desnudaron, se burlaron de Él. Yo no sé si usted ha vivido alguna vez una experiencia de humillación en que se han burlado de usted por su fe, por conocer a Jesucristo. Hoy día tendemos y procuramos no llegar a ese punto. Pero a veces por la causa del Señor vamos a tener que sufrir también humillaciones. Pero los cristianos de hoy queremos no sufrir por Cristo. Y evitamos sufrir por el Señor. Y no decimos que somos cristianos. No decimos lo que creemos por no sufrir rechazo, cuestionamientos, por no sufrir insultos, humillaciones. Pero aquí tenemos a alguien, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se humilla a sí mismo y que también fue humillado. ¿Cuántos cristianos en el mundo hoy están siendo perseguidos y humillados porque por el solo hecho de haberse humillado primero ante Dios? Está la pregunta planteada, hermanos. ¿Con qué me presentaré delante del Dios Altísimo? ¿Qué puedo yo ofrecerle a Dios por mi pecado? ¿Qué demanda Dios de mí como una ofrenda? Y Él nos ha respondido, practicar la justicia en un mundo de injusticia, amar la misericordia, desear ser misericordioso, no hacer misericordia porque me sobra tiempo, porque puedo hacerlo, sino porque me nace hacerlo. Tiene que ser algo profundo, amar misericordia. Y lo último, humillarte delante de Dios. Pero quiero decir algo para que no se confunda. Aunque tú
practiques justicia, aunque tú practiques la misericordia y pienses en tu vida que lo has hecho bien, que no hay nada que reprochar, eso no te hace justo delante de Dios. La Biblia dice que nosotros no somos justificados delante de Dios por nuestras obras, por nuestra propia justicia, porque la Biblia dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante del Señor. Me da mucha pena cuando hay gente que dice soy una buena persona, no le he hecho mal a nadie, no tengo de qué arrepentirme, cuando la Biblia dice que somos pecadores, que hemos manchado el nombre del Señor, que tenemos malos pensamientos. Y la Biblia dice que la persona que no reconoce sus pecados es un mentiroso. Pero hoy día hay mucha gente que quiere presentar su propia justicia delante del Señor para alcanzar la salvación. El apóstol Pablo dijo que si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Cristo vino a este mundo y dio su sangre en la cruz porque no había otra forma en que tú y yo hubiésemos sido salvos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra propia justicia, nuestra propia misericordia no nos alcanza para que ser declarados justos delante de Dios. Necesitamos la cruz. Necesitamos la cruz de Cristo. Necesitamos ir a la cruz y decir, Señor, reconozco mis pecados y pido que me limpies con tu sangre preciosa. ¿Con qué hemos venido hoy, en esta mañana, a adorar, a bendecir al Señor? ¿Con qué hemos venido? Que sea con una actitud humilde y sincera, porque eso es lo que Dios pide, que nos humillemos delante de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a tomar el pan y la copa y vamos a recordar el día en que Jesús fue humillado para que nosotros fuésemos levantados. Que Dios bendiga su palabra. Pónganse. Me gusta estar en tu casa, celebrar.